tema que vamos a tratar hoy es funciones logarítmicas. Para entender esto vamos a pensar en lo siguiente. Las operaciones tienen asociadas a ellas una operación inversa. Es decir, que si tengo dos elementos que los opero y me dan un resultado, la operación inversa es aquella que me devuelve el elemento original. Por ejemplo, en el caso de la suma es la resta, porque si sumo 4 más 5 y me da 9, si yo quiero obtener por resultado el 4 o el 5, que son los elementos que tenía originalmente, tengo que hacer 9 menos 4 para que me dé 5, o 9 menos 5 para que me dé 4, o sea, una resta. Por lo tanto, la operación inversa de la suma es la resta, la del producto es la división, y en el caso de la potenciación, estamos hablando de la conocida potencia, como está escrito acá, una base b elevado a un número que me da por resultado un número a. Como me puede dar por resultado una operación inversa el exponente o me puede dar la base, tenemos dos operaciones asociadas a la potenciación, dos operaciones que son inversas a ella. Por un lado la radicación, que me da por resultado la base, y por otro lado la logaritmación, que da por resultado el exponente. En el caso de la radicación, por ejemplo, si tengo que 4 elevado a la 3 me da 64, o sea, una potencia, si 4 al cubo 64, digo que la raíz cúbica de 64 es 4. Como 4 era la base, me devuelve por resultado este número. Pero vamos a detenernos en la logaritmación, que es la que nos da el exponente, y es la operación que nos va a llevar a trabajar con funciones logarítmicas, porque las operaciones están ligadas muy íntimamente a las funciones. Y vamos a ver de a poco cómo. Entonces, un logaritmo de la operación logaritmación es el exponente al que tengo que elevar una base para que me dé determinada potencia. Yo digo acá, con este caso que está mencionado a la izquierda, que el logaritmo de 125 en base 5 me da por resultado 3. ¿Por qué? Porque este es el exponente al que elevo el 5 para que la potencia me dé 125. De igual forma, si consideramos la potencia 9 al cuadrado es igual a 81, decimos que el logaritmo de 81 en base 9 es 2. ¿Por qué? Porque 2 es el exponente al que hay que elevar el 9 para que nos dé 81. Eso es el logaritmo, el exponente. ¿Y qué es la logaritmación? Es la operación que permite hallar ese exponente. Entonces tenemos los siguientes elementos en un logaritmo. Aquel número que es el resultado de la potencia, que se llama logaritmando, también se conoce con el nombre de argumento, y la base en cuestión, que es la misma base del planteo de la potencia, que también se llama base en el logaritmo. Por eso decimos, por ejemplo, logaritmo de 81 en base 9. Entonces, ¿cuál es la definición de logaritmo? El logaritmo de un número positivo, después vamos a ver por qué, que es el logaritmando, en una base dada, que también vamos a ver que es positiva y además diferente de 1, son requisitos, es el exponente al que hay que elevar dicha base para obtener dicho número. Ahora, ¿por qué en la definición hablaba de que la base y el logaritmo deben ser positivos? ¿Por qué la base no puede ser 1? Vamos a ver. Esta definición está ligada íntimamente a la potenciación y a las propiedades de la potenciación. Una base positiva hace que la potencia sea siempre positiva, pero una base negativa puede dar potencia tanto positiva como negativa, dependiendo del exponente. Por ejemplo, vamos a ver este caso. Si tengo menos 3 al cuadrado, es un número elevado a 2, o sea que son 2 veces multiplicado el número menos 3, que es negativo. La regla de los signos nos dice que eso da positivo. Pero si multiplicamos una vez más por menos 3, o sea la potencia sería menos 3 al cubo, el resultado es negativo. Por lo tanto va a haber una oscilación en cuanto al signo. Eso ya puede complicar el estudio de una función donde yo tenga una base negativa. Por ejemplo, si quiero estudiar una función de tipo exponencial, por ejemplo menos 3 elevado a la x. Dependiendo del grado va a ser el signo, y si es un número que no sea entero, más va a complicar, porque más difícil va a ser determinar si es par o impar. Además, si es una fracción, recordemos que si el exponente es fraccionario, esta expresión también puede significar una operación de raíz, una raíz cuadrada, una raíz cúbica, una raíz cuarta, y tiene limitaciones en cuanto a existencia. Por lo tanto, lo que una simple potencia con exponentes enteros se puede calcular,
Si fuera con exponentes fraccionarios, puede ser que no. Entonces, si tengo números negativos, puede haber una complicación en la base. Por eso se suele trabajar con números positivos cuando hablamos de logaritmos en una base dada, ¿sí? Es logaritmo de un número en una base positiva. No es que se suele, dije mal. Es así, siempre. No puede ser negativo. La función exponencial que la mencioné hace un momento, f de x igual un número elevado a la x. Si este número es positivo, el exponente va a dar positivo. Y se define de esa forma, con base positiva. Entonces, es lógico que el logaritmo también sea con base positiva. Eso es un requisito indispensable. Ahora, si la base es positiva, cuando se hace la potencia, el resultado da positivo. De ahí que el logaritmando también tiene que ser positivo. ¿Por qué la base no puede ser 1? Y podría haber este tipo de situaciones. Por ejemplo, si fuera 1, pensemos un poquito, logaritmo de 8 en base 1, ¿qué significaría? Que el 1 elevado a un número me dé 8 por resultado. Eso es imposible, porque 1 elevado a cualquier número siempre me va a dar 1. 1 por 1 por 1 por 1, así sean 20.000 veces, siempre va a dar 1. Entonces es imposible que me dé 8. Por lo tanto, no existe el logaritmo de 8 en base 1. O sea que es un requisito indispensable que la base del logaritmo sea diferente de 1. Así que entonces, como esto no tiene sentido, esto es lo que acabamos de decir recién, que 1 a cualquier número me da 8, es algo imposible. Entonces, en resumen, si tengo el logaritmo de un número en una determinada base, estas son las condiciones de existencia. Que la base sea positiva, que el número al que le haya el logaritmo sea positivo y que la base además no pueda valer 1. ¿Qué significan en las calculadoras las teclas log y ln? Es una pregunta que aparece muchas veces porque uno escucha que esas dos teclas están asociadas a los logaritmos y efectivamente de eso se trata. La tecla que dice log significa logaritmo decimal y la tecla que dice ln significa logaritmo natural o neperiano. Y ahora vamos a explicar cuál es la diferencia entre ellas. Muchas veces en matemática omitimos letras, omitimos operaciones, omitimos números. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un producto, si escribimos 3x, estamos omitiendo que el 3 multiplica la x y no escribimos el signo de por. Estamos omitiendo un símbolo porque asumimos que la operación involucrada es una multiplicación. Bueno, cuando hacemos, por ejemplo, raíz cuadrada de 81, uno pone el símbolo de la raíz y un 81 por debajo y no agrega el 2 como supraíndice, indicando que es una raíz cuadrada, porque asume que el 2 está implícito en esa operación. Bueno, para los logaritmos pasa lo mismo. Muchas veces podemos escribir, por ejemplo aquí, logaritmo de 17 y no escribimos la base. Esto significa que es logaritmo de 17 en base 10. Cuando acá no hay nada, la base es un 10. Por eso se le llama logaritmo decimal. Por convención se asume así. La tecla log en las calculadoras es logaritmo en base 10. Ese número está como escondido, ¿sí? No está a la vista, pero está implícito. Ahora, de la misma forma, nos puede pasar con la tecla ln. Cuando yo escribo, por ejemplo, ln9, ¿qué significa? Que la base de este logaritmo es el número e. ¿Cuál es el número e? El número 2,7128, que es el número resultado de un límite que en clase ya fue trabajado. Ese número es un número irracional, tiene infinitas cifras, al igual que el número pi, y se utiliza muchísimo en matemática. Entonces, cuando quiero decir que el logaritmo tiene por base al número e, en lugar de escribir de esta forma, simplemente le ponemos ln, o sea, logaritmo natural o neperiano. Lo de neperiano es en alusión al apellido de John Neper, que fue justamente el que creó la definición de logaritmos. También se puede escribir como L mayúscula, el logaritmo natural. De hecho, en clase lo vamos a trabajar de esta forma, queda más sencillo. Pero en las calculadoras es ln, pero es exactamente lo mismo. Es logaritmo cuya base es el número e. Entonces tenemos
no solamente estos únicos logaritmos, por supuesto que la base puede valer cualquier valor, pero los más utilizados son estos dos. Logaritmo en base 10 o en base e. Este se llama decimal y este natural. No perdamos de vista que la base no puede valer 1, ni puede ser tampoco negativa o 0. Estrictamente positiva y diferente de 1. Y un detalle, a no perder de vista, que el logaritmo, sea decimal o sea neperiano, tiene las mismas propiedades. Es decir, las propiedades algebraicas asociadas a la logaritmación, que son para cualquier otro logaritmo, valen en estas dos de igual forma. Vamos a ver cuáles son las características de las funciones logarítmicas y vamos a verlo en el caso del logaritmo natural o neperiano. Y aclaro por qué motivo es tan importante trabajar con la base e, porque uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que un número tan exótico aparezca como base de un logaritmo? ¿Por qué no elegir el 3, el 5, el 8, cualquier número entero y elegir el número e? Porque hay muchos fenómenos en la naturaleza que la descripción de cómo ocurren de forma cuantitativa están asociados esos fenómenos al número e. Por ejemplo, cuando pensamos en radiactividad, la rapidez a la que se desintegra una partícula radiactiva depende de ese número e. Es una función, una expresión que tiene en su fórmula el número e. Y es justamente una función exponencial y está ligada íntimamente al logaritmo. Por eso es que se utiliza esto. Ejemplo, desde el punto de vista eléctrico, si tenemos un capacitor, la velocidad de descarga de un capacitor también depende de una función cuya forma es una exponencial de base e. Por lo tanto, si quiero hallar algún parámetro que esté en el exponente de esa función, va a ser a través de una función logarítmica y la base es el número e. Por lo tanto, va a ser un logaritmo de este tipo, del tipo natural o neperiano. Entonces, ¿por qué aparece tanto esto? Porque es una función que en la naturaleza aparece ligada a fenómenos reales. Y esta es la gráfica que tiene esta función. Como pueden ver, los valores para x negativo no tienen correspondiente. Eso significa que el dominio de la función logaritmo de x es desde 0 en adelante. Excluyendo, por supuesto, el 0, no forma parte del dominio. Simplemente tiene sentido para valores positivos de la variable x. Es una función que es creciente, cuya raíz es 1, el logaritmo de 1 vale 0, y como e es la base, cuando la x vale e, yo tengo el logaritmo de e en base e, misma base que el logaritmando, por eso ahí vale 1 la función. Algunos valores útiles a tener en cuenta que salen de esta función son los que acabo de decir, que el logaritmo de 1 vale 0 y que el logaritmo de e vale 1, son este punto y este punto. Pero además hay dos límites que son muy importantes, que los vamos a trabajar más adelante. Cuando trabajemos el paso de la continuidad, vamos a usar este en los límites, y el de ramas infinitas, vamos a utilizar este otro. Fíjense, a medida que la x se aleja infinitamente, la función tiene un comportamiento creciente y no se detiene. Si bien se va desacelerando el crecimiento, cada vez es más achatada, podemos decir, sigue creciendo sin detenimiento. Por eso es que cuando la x se acerca, mejor dicho, se aleja infinitamente, la función también lo hace, o sea que el límite da más infinito porque sigue subiendo. Cuando nos acercamos a 0 por la derecha, la función tiene un comportamiento de que se dispara infinitamente de forma negativa, hacia abajo. De ahí que si hacemos el límite cuando nos acercamos a 0 por derecha, da menos infinito. Ese límite lo vamos a utilizar cuando estudiemos continuidad. Entonces vamos a pasar a la parte principal de esto, porque no es profundizar en logaritmos, sino en el comportamiento y en el estudio de las funciones logarítmicas. No tanto de la operación ni de sus propiedades, sino de lo que es el estudio analítico y la representación gráfica de una función logarítmica. Cuando hacemos el estudio de una función, y eso lo aplicamos para todas las funciones, hay una serie de pasos que son los que están mencionados acá. Y es conveniente hacer todo el estudio en el orden que figura acá.
Primer paso, el estudio de la existencia, el dominio y la continuidad de la función. ¿Lo vamos a aplicar en logaritmos? Por supuesto que sí. Y en ese orden, y esto está todo ligado, por eso está en el mismo ítem. Porque según cuál sea la existencia, va a ser el dominio. Es decir, las condiciones de existencia rigen cuál es el conjunto dominio. Y la continuidad está asociada directamente a ese conjunto dominio. Pero lo vamos a ver después con los ejemplos. El corte con el eje de la sí lo vamos a determinar también, y se hace con todas las funciones lo mismo, al igual que la determinación de las raíces y los signos, el estudio de las ramas infinitas y asíntotas, y fundamental, algo visto en este curso por primera vez, que es el uso de las derivadas. El cálculo de la derivada primera, que nos va a dar como resultado la variación de la función, si es creciente, decreciente, si hay máximos, mínimos, todo eso. Y el cálculo de la derivada segunda, que viene a ser la derivada de la derivada primera, que nos informa sobre la concavidad, si es concavidad positiva, negativa, en qué intervalo, si hay algún cambio de concavidad, y en ese punto hablamos de un punto de inflexión. Bueno, toda esta información es la que vamos a obtener haciendo el estudio analítico. Cuando terminemos de hacer todas estas etapas, vamos a pasar a la representación gráfica de la función. Para hacerlo de una manera más productiva, vamos a trabajar con dos funciones logarítmicas paralelamente. Vamos a ilustrar todos los pasos con esta función y con esta función de manera simultánea. Primer paso. Vamos a ver qué hacemos cuando estudiamos la existencia. La existencia es ver para qué valores la operación involucrada en la función tiene sentido. Si tenemos, por ejemplo, una división, sabemos que no podemos dividir entre 0, entonces ahí tenemos una limitación. Si tenemos una raíz, también raíz cuadrada de un número negativo, no está definida en los números reales, por lo tanto, hay una limitación. En el caso de la logaritmación, la limitación es clara. Dijimos que tenemos condiciones, tanto en el logaritmando como en la base del logaritmo. En el caso de la base del logaritmo, si trabajamos con logaritmo natural, no tenemos problema, porque la base es el número e y es un número fijo. La condición para la base era que fuera positivo y encima que fuera diferente de 1. Y el número e lo es, porque es positivo y no vale 1. Entonces, la base aquí no va a ser un problema. Pero la existencia de la función sí va a involucrar que el logaritmando sea positivo. O sea que si tenemos una función que tiene la forma de logaritmo natural de otra función, decimos que esa otra función debe ser estrictamente positiva, porque el logaritmando debe ser positivo. Y aclaramos bien que no mayor o igual a 0, sino que mayor estricto a 0, porque no puede valer 0 esta expresión de acá, ya que estaríamos hablando del logaritmo de 0 y eso habíamos visto que no existe. En el caso de la primera función, que era el logaritmo de 2x menos 5, el primer ejemplo que íbamos a tratar, planteamos esta condición simplemente, que esto tenga que ser positivo, y despejamos el valor de la x, ¿sí? El 5 pasaría sumando, el 2 pasaría dividiendo, y nos queda que x tiene que ser mayor a 5 medios. Y esa es la condición de existencia, que la x sea mayor a 5 medios. Ahora bien, una vez que llegamos a esta conclusión, tenemos que poner, de alguna forma, escribirlo, ¿sí? Responder este punto. ¿Cómo se hace? Con el dominio. Habíamos dicho que el dominio estaba asociado a la existencia. Y sí, porque el dominio es la respuesta a lo que me dio por resultado el estudio de la existencia. El conjunto donde la operación puede realizarse, ¿sí? Eso era la existencia. Bien, si la x debe ser mayor a 5 medios para que esto ocurra, el dominio tiene que ser con esta forma. Es decir, es un conjunto, por eso escribimos entre llaves la expresión, de números reales, tales que esos valores sean mayores estrictamente que 5 medios. Entonces el dominio de la función, esta que está acá, es un conjunto donde la condición es esta. Y esa es la respuesta a lo que nos dio la existencia. Vamos a la segunda función. Tenemos logaritmo de menos x menos 4. De nuevo, el logaritmando tiene que ser mayor a 0. Despejamos la x, pasa este 4 sumando, y delante de la x el coeficiente es menos 1. No aparece visible, pero para entender el despeje lo vamos a escribir. Tengo un menos 1 multiplicando a la x, que va a pasar dividiendo. Y acá aparece algo interesante. No el hecho de que me dé negativo acá el resultado, sino que
cuando pasa dividiendo un número negativo al otro miembro de la desigualdad, esa desigualdad se invierte. Teníamos acá que era mayor y pasa a ser menor. Siempre pasa eso cuando pasa dividiendo un número negativo. ¿Sí? Es lo que está anotado acá. Debemos recordar que cuando en una inecuación pasa dividiendo un número negativo, se invierte el sentido de la desigualdad. Por eso se pasa de mayor a menor en este caso. Si hubiera sido acá menor, acá hubiera sido mayor. Entonces queda definitivamente que la x tiene que ser menor que menos 4. Si vamos a escribir el dominio como un conjunto, nos quedaría esto que está acá. Es decir, que el dominio de la función g son los números reales tales que esos números sean menores a menos 4. Y vamos a hacer una aclaración antes de continuar. El dominio es un conjunto. Y es un conjunto que en estos casos es nada más y nada menos que un intervalo. Los valores que están de x mayores a 5 medios, es decir, de 5 medios en adelante hasta más infinito. Por lo tanto, podemos escribir eso de esta forma, como un intervalo abierto. Intervalo abierto lo reconocemos porque tenemos un paréntesis curvo y los extremos del intervalo, ¿sí?, no forman parte del conjunto. Como x es mayor estricto que 5 medios, el 5 medios no pertenece a este conjunto. Por eso usamos paréntesis curvo y cuando tenemos un infinito siempre escribimos un paréntesis curvo. Por eso acá también, en la segunda función, si este es el dominio, podemos escribir el intervalo de esta forma. Si la x es menor que menos 4, sabemos que va desde menos infinito hasta menos 4. Como menos 4 no está incluido, ponemos paréntesis curvo, y como acá tengo un infinito, también. Entonces, estamos hablando de intervalos abiertos en ambos casos. La respuesta entonces para el dominio puede ser tanto de esta forma como de esta forma, no necesariamente las dos. Una de ellas la que a ustedes les guste. Ahora vamos al siguiente paso dentro del primer paso, que es la continuidad. Si ustedes recuerdan, teníamos en el primer paso estudio de existencia, dominio y continuidad. Entonces, una vez que tenemos el dominio, vamos a trabajar con esto. Si una función no está determinada en un cierto punto es porque no existe, o en cierto intervalo tampoco a veces. Con el paso de la continuidad se estudia qué pasa en la proximidad a ese punto, a ese intervalo. Por ejemplo, recién vimos que en la primera función la x tiene que ser mayor a 5 medios, por lo tanto no existe para valores menores o iguales a 5 medios. Entonces, cuando estudiamos la continuidad, lo que hacemos es acercarnos hasta el borde de donde existe la función. Si es a partir de 5 medios, que no existe, entonces vamos a acercarnos a 5 medios y vamos a estudiar los límites en 5 medios. Si hablamos de proximidad, obviamente lo que acabo de decir, hablamos de límites. Entonces calculamos los límites laterales cuando x tiende al punto de no existencia. Ejemplo, vamos a suponer que tengamos una división, una función que es racional. Una expresión dividido, por ejemplo, x menos 3. Sabemos que si es dividido x menos 3, en 3 no va a existir, porque 3 menos 3 da 0 y una expresión dividido 0 no existe. Por lo tanto, es una función que en 3 no existe. Entonces vamos a hacer límites laterales en 3, para ver qué pasa cuando me acerco a 3 por derecha y por izquierda sin llegar al 3. Ahora, cuando trabajamos con funciones logarítmicas, la cosa cambia, porque la zona de no existencia es un intervalo. Entonces, de un lado de un punto va a existir y del otro no. Por eso no se hacen los dos límites laterales, sino que uno solo. Veamos los ejemplos para que se entienda mejor. Tenemos la función logaritmo de 2x menos 5. Ya hemos visto que la x tenía que ser mayor estricto a 5 medios. Por lo tanto, por valores mayores que 5 medios yo puedo hacer el límite lateral. Pero para valores menores que 5 medios no tiene sentido. Entonces, por izquierda no hacemos ese límite. Porque por izquierda no existe la función. Entonces no tiene sentido. Y bueno, calculamos este límite y nos queda. Si sustituimos la x por 5 medios, 2 por 5 medios es 5, menos 5 es 0, o sea que esto es logaritmo de 0. Ahora, de 0 por izquierda no puede ser, porque no existiría. Logaritmo de un número negativo no existe, entonces no es el caso. No queda otra que sea por derecha. Y habíamos visto cuando dimos la gráfica de la función logarítmica que el logaritmo de 0 por derecha tendría a menos infinito. Recuerden que cuando la gráfica se disparaba para menos infinito verticalmente, era cuando teníamos el límite en 0 por derecha, que es este caso. Lo mencioné cuando analizamos la gráfica logarítmica, que lo íbamos a utilizar en continuidad
y que el logaritmo de 0 por derecha siempre es menos infinito en logaritmos. Ahora bien, que en la continuidad de este límite nos den un resultado infinito, significa que hay una asíntota vertical en el valor 5 medios. O sea que vamos a tener una recta vertical que nos va a frenar el gráfico de la función y va a estar justamente en 5 medios. ¿Por qué? Porque en ese valor la función no existe. Y porque ahí el límite por derecha nos da menos infinito. Si hacemos la continuidad ahora, pero para la otra función, vamos a hacer el límite lateral en menos 4 por izquierda. Y la situación es la misma. Si sustituimos el menos 4 acá, nos va a quedar 0 por derecha y el límite va a dar también menos infinito, que es lo que nos pasó acá. Por lo tanto, como el límite da infinito de nuevo, volvemos a decir que hay una asíntota vertical en x igual a menos 4, igual que pasaba en el caso anterior. Entonces, terminamos el primer paso del análisis, que era la existencia, dominio y continuidad. ¿Qué es lo que nos había quedado para la primera función? Este dominio que está acá, y en la continuidad que tenemos una asíntota vertical en 5 medios. Para la segunda función, este dominio, y que tenemos una asíntota vertical en x igual a menos 4. Pasamos al segundo punto, que es la determinación del corte con el eje de la y. Bien, si la función corta el eje y, lo lógico es que, como el eje y no está ni a izquierda ni a derecha, la variable x vale 0. La coordenada del punto vale 0. Por lo tanto, sustituimos 0 en la x en la función. Quiere decir que si vamos a calcular el punto de corte con el eje y, tenemos que calcular f de 0 y g de 0. Para la función que era logaritmo de 2x menos 5, nos queda esto, y para la que era logaritmo de menos x menos 4, nos queda esto. Sustituyendo y haciendo cuenta, nos queda logaritmo de un número negativo en ambos casos, y eso no existe. Lo habíamos visto. No se puede hallar el logaritmo de un número negativo. No existe. Y esto es coherente, además. En el primer caso, la existencia decía que la x tiene que ser mayor a 5 medios. Y estamos buscando en 0. Por supuesto que si tiene que ser mayor a 5 medios y estamos buscando en 0, no existe. Y en la segunda función, la condición, que no la anoté acá, pero era que la x sea menor que menos 4. Y estamos probando en 0, que es más grande que menos 4. Por eso es lógico que no exista. Una aclaración también acá importante. No siempre pasa esto. Justo en estos ejemplos se dio. Pero por ejemplo, si hubiéramos tenido la función h de x, logaritmo de 2x más 8, cuando hacemos la existencia de esto, planteamos que 2x más 8 sea positivo, despejamos la x y nos queda que la condición es que x sea mayor a menos 4. Y cuando quiero hallar el corte con el eje de la y, se supone que tenemos que probar con 0. Y el 0 es efectivamente más grande que menos 4, o sea que cumple. Por lo tanto, h de 0 se puede calcular, es 2 por 0 más 8, logaritmo de 8, y da este número. Quiere decir que para esta función existe un corte con el eje de la y. Que en este caso y en este no se haya dado no quiere decir que pase siempre así. Para nuestro caso particular ocurrió, pero no pasa siempre. Pasemos al siguiente ítem, que es el estudio de las raíces y los signos en las funciones logarítmicas. Para eso vamos a repasar un poquito la gráfica. Cuando la x vale 1, la función vale 0. O sea que el logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, si tengo una función dentro del logaritmo, o sea, si tengo una función que sea logaritmo de otra función, para hallar las raíces, esta expresión tiene que valer 1 para que sea logaritmo de 1 y me quede 0. Entonces, esto tiene que ser igual a 1, que es lo que dice acá. O también se puede hacer que este 1 pase restando y me queda que a la función h de x le restamos 1. Lo igualamos a 0 y la resolución de esto nos da las raíces. Así que entonces, para hallar las raíces de una función logarítmica, lo que hay que hacer es a esta expresión restarle 1 y hallar las raíces de esa expresión que queda. Otra forma de verlo es a través de una propiedad. ¿Sí? Pero más que de verlo, el tema de las raíces sería para estudiar el signo. Lo que pasa es que son dos cosas que van de la mano. Si tenemos, por ejemplo, el logaritmo de a en base b. Bueno, el signo de ese logaritmo
es lo mismo que el signo de este cociente, de el logaritmando menos 1 sobre la base menos 1. En el caso de que estemos trabajando con logaritmo natural, la a de esta fórmula sería h de x y la b sería e, el número e, que es la base de este logaritmo. Entonces, si lo llevamos a esta fórmula, el signo de este logaritmo nos quedaría, ¿el signo de quién? A era h de x, menos 1, sobre, la b era la base, que en este caso es el número e, menos 1. Por lo tanto, nos queda que el signo del logaritmo es el signo de esta expresión. Ahora bien, e es 2,718. Si ahora le restamos 1, nos queda 1,718, que es un número positivo. Por lo tanto, si acá en el numerador tenemos un número positivo y lo dividimos entre algo positivo, me da positivo. Si este numerador tiene signo negativo, al dividirlo entre algo positivo, me da negativo. Por lo tanto, el signo de la división esta no es ni más ni menos que el signo del numerador solamente. Al ser positivo el denominador, cuando divida, siempre me da el mismo signo que aquí arriba, el numerador. Por eso es que acá simplemente dejamos el numerador. ¿Qué significa entonces? En resumen, que el signo de una función logarítmica es el mismo signo que del logaritmando menos 1. O sea que a la expresión que tenemos dentro del logaritmo le restamos 1 y a esa expresión le estudiamos el signo. ¿Sí? Un detalle importante, igual a eso lo vamos a ver ahora con los ejemplos, es que en las condiciones de existencia hay que tener en cuenta que se van a mantener en la función. Por lo tanto, si estudiamos el signo, cuando lo vayamos a estudiar, tenemos que tener en cuenta el dominio de la función. Entonces, ¿cómo se estudia el signo de una función logarítmica? Para no meter la pata, primero se debe estudiar el signo sin considerar la existencia, sin considerar el dominio. Y luego, arriba de eso, le agregamos esta condición, es decir, la limitación que nos brinda el dominio. Pero se va a entender mucho mejor cuando veamos los ejemplos en concreto. Vamos a trabajar con el tema de raíces y signos de la primera función, logaritmo de 2x menos 5. Para la raíz, habíamos dicho que el logaritmo de 1 vale 0, por lo tanto, esto tiene que valer 1. O lo que es lo mismo, a esto le restamos 1. Y resolvemos la ecuación. ¿Sí? Pasa el 6, que sería el menos 5 con el menos 1, que está restando acá. Sumando a la derecha, el 2 pasa dividiendo y nos queda que la x es 3. O sea que la raíz es 3. Cuando planteamos el signo, dijimos que el signo de la función logarítmica era el signo de esta expresión. O sea, la función menos 1. Y bueno, como la raíz es 3, simplemente ponemos acá la raíz. Y como arranca con signo positivo el coeficiente de mayor grado, positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Y acá viene el tema. Primero estudiamos el signo sin considerar el dominio. Y luego, una vez que lo tenemos determinado, le agregamos encima las condiciones de existencia. La x tenía que ser mayor a 5 medios, no existiendo a la izquierda de ese valor. Por lo tanto, a esto que está acá le agregamos esto. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que de 5 medios hacia la izquierda la función no existe. Pero el signo, como pueden ver, no fue alterado para nada. A la derecha de 3 es positivo y a la izquierda es negativo. Así que entonces, primero el signo sin considerar la existencia y después las condiciones de existencia se agregan. Vamos a ver entonces cómo sería para la otra función. Si tenemos logaritmo de menos x menos 4, hacemos lo mismo. Primero que nada, planteamos que a esto le restamos 1. Es lo que dice acá. Despejamos la x, primero menos x, después el menos 1, que es como coeficiente, pasa dividiendo, y nos queda que la raíz es menos 5. Perfecto, entonces estudiamos el signo. ¿De qué manera? El menos 5, que es la raíz, es lo que ponemos sobre este eje para estudiar el signo. Como el de mayor grado es negativo, a la derecha empezamos con negativo. Después se vuelve positivo. O sea que lo que tenemos hasta el momento es esto de acá, nada más. Después le agregamos lo que está en rojo, que son las condiciones de existencia. ¿Sí? La función esta tenía que ser para valores de x menores a menos 4. Por lo tanto, para valores mayores o iguales a menos 4 no existe.
entonces lo agregamos encima. Pero primero hacemos el signo y después le ponemos la existencia. Vamos a pasar ahora al siguiente ítem, que es el estudio de las ramas infinitas y asíntotas. ¿Qué es estudiar ramas infinitas y asíntotas? Que por cierto lo vamos a abreviar así, muchas veces se conoce como las RIAs. ¿Sí? Es la abreviatura de ramas infinitas y asíntotas. Estudiar esto significa ver qué ocurre en la función cuando la variable se aleja infinitamente. O sea, qué pasa muy a la izquierda del gráfico y muy a la derecha del mismo. En la práctica, esto se estudia a través de límites cuando la x tiende a infinito, tanto para más como para menos. Y para eso teníamos un esquema que lo manejamos en las otras funciones y aquí aplica de la misma forma. Entonces, si hablamos de funciones logarítmicas, lo único que nos va a cambiar es lo siguiente, lo que está anotado acá, que la existencia me va a marcar cómo tenemos que estudiar el límite para el estudio de las ramas infinitas. ¿Por qué? Por ejemplo, en la primera función, la x tiene que ser mayor a 5 medios. Por lo tanto, no tiene sentido ver qué pasa cuando la x tiende a menos infinito. Porque si la x es mayor que 5 medios, no van a existir para valores de x negativo. Yo a la izquierda no tengo función, por lo tanto a la izquierda no tengo que hallar límites. O sea, para menos infinito no se estudia. ¿Sí? Es lo que dice acá. Tengo esta función, x debe ser mayor a 5 medios, no tiene sentido hacer para menos infinito. Lo hacemos para más infinito nada más. Entonces, como tiene infinito la x de este polinomio que está aquí adentro, del logaritmo, nos quedamos con el de mayor grado. Eso igual que siempre. Y bueno, si la x tiene infinito, estamos hablando del logaritmo de infinito. Eso da más infinito. Y esto lo habíamos visto cuando hicimos la gráfica de la función logarítmica al principio, que habíamos visto que quedaba una gráfica ascendente y se iba achatando, pero nunca dejaba de crecer. Ahí dijimos que el límite para más infinito daba más infinito. Y es lo que aplicamos acá. Ahora, en el esquema del estudio de las ramas infinitas y asíntotas, cuando hacemos el límite de la x tendiendo a más infinito o menos infinito y el resultado da infinito, hay que seguir el proceso y calcular un límite que se llamaba m. Ese límite m es el límite del cociente entre la función y la x. O sea, esto. Y bueno, hay que resolver este límite. Como tiene infinito, la variable, nos quedamos con el término de mayor grado. Ahora, si x tiene infinito, esto tiene infinito. Recién lo habíamos visto. Y la x a su vez tiene infinito. Por lo tanto, tenemos infinito en el numerador, infinito en el denominador. ¿Por qué acá escribí un 0? Porque si bien las dos funciones, logaritmo de 2x y x, las dos tienden a infinito, esta lo hace de una manera mucho más lenta que esta. Esto se va a fundamentar el año que viene, en tercero. Pero siempre que tengamos un cociente de dos funciones que ambas den infinito, si la del numerador crece, pero no tan pronunciadamente como esta, el resultado va a ser 0. En la práctica, lo que dice acá, si tenemos un cociente entre una función logarítmica y una polinómica, y ambas tienden a infinito, el límite da 0. ¿Sí? Logaritmo de una función sobre una función tiende a 0, siempre y cuando estas dos tiendan a infinito, cada una por separado. Bien, el cuadrito del estudio de ramas infinitas y asíntotas dice que cuando el límite m da 0, la función presenta dirección asintótica paralela al eje x. ¿Qué significa esto? Significa que la función tiende a achatarse. ¿Sí? Esto de se suele abreviar DA paralelo o X, es lo que dice acá con palabras, simplemente que acá está abreviado. Dirección asintótica paralela al eje X. Daliox, decimos muchas veces porque el paralelo parece una doble L. Entonces, si la M me da 0, decimos que la función tiene este comportamiento. Presenta dirección asintótica paralela al eje X, lo que significa que se va achatando. ¿Para cuándo? Para cuando la x tiende a más infinito. Entonces, en resumen de lo que son las ramas infinitas y asíntotas, el límite para más infinita dio infinito. Por eso tuvimos que hallar el límite m. Ese dio 0. ¿Qué significa? Que tenemos dirección asintótica paralela al eje o x.
Y acá está la explicación de lo que estábamos hablando recién, que significaba que en el estudio de las rías de dirección asintótica paralela a OX, este comportamiento primero sube rápidamente y después se tiende a enlentecer. Sigue creciendo, pero cada vez más lento, más lento, más lento. Lo que dice acá, tiende a achatarse. Vamos a ver el estudio ahora para la otra función, para logaritmo de menos x menos 4. Acá la condición de existencia era que la x tenía que ser menor que menos 4. Por lo tanto, para valores mayores no tiene sentido, porque no existe. Por lo tanto, para más infinito no se estudia, solamente para menos infinito. Entonces, hacemos el límite de la función para menos infinito. Como tiene infinito, nos quedamos con el término de mayor grado nuevamente. Menos menos infinito sería más infinito, o sea, el logaritmo de más infinito, y eso nos da más infinito. Entonces, como el primer límite nos da infinito, calculamos el límite m, que por las mismas consideraciones que en el caso anterior nos da 0. Entonces, cuando este límite da 0, el cuadrito del estudio de ramas infinitas y asíntotas dice que tenemos dirección asintótica paralela a OX. O sea que también esta gráfica va a tender a achatarse. Bien, ¿cómo vamos? Para las dos funciones tenemos el estudio de la existencia, dominio y continuidad, el corte con el eje de la Y, raíces y signos y ramas infinitas y asíntotas. Lo que está resumido en este cuadro, ¿sí? Dominio, asíntotas, corte con el eje de la Y, signo, ramas infinitas y asíntotas, y lo mismo para la función g, que es la otra. ¿Qué falta hacer? Para empezar el gráfico de una vez por todas, el estudio de las derivadas. Es el último paso. Tenemos dos derivadas, la primera y la segunda. La primera nos va a informar de si la función es creciente, decreciente, en qué parte, si hay máximos o mínimos relativos. Y la segunda nos informa de la concavidad, si la hay, si es positiva o negativa, y si en algún momento se produce un cambio de concavidad, o sea, si hay presente un punto de inflexión. Entonces vamos a aclarar un poquito esto, ya que vamos a estar trabajando con derivadas. Vamos a ver la derivada de un logaritmo, que esto en clase no lo hemos dado todavía. Tenemos, si la función es logarítmica, la derivada es 1 sobre x, o sea, el inverso de x. Esto aparece en la tabla de derivadas y lo vamos a ver demostrado en tercer año, porque es ahí cuando se da. Entonces, si tenemos logaritmo de una función, la tabla de derivadas nos dice que la derivada va a ser la derivada de esta función dividido esa misma función. Y el logaritmo acá no aparece para nada, ¿sí? Así que si tenemos logaritmo de una función, entonces dividimos la derivada de la función sobre la función. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar. Veamos estos ejemplos. Supónganse que tenemos estas tres funciones y las vamos a derivar. Las tres son logarítmicas. Bien, según esto derivamos esta expresión, que da 4 a la derivada, y la dividimos entre la expresión misma, o sea, 4x más 2. Acá hacemos lo mismo. La derivada de esto es menos 5, y lo dividimos entre la expresión menos 5x más 8. Y acá igual. La derivada de esta parte es 2 por 3, 6x, bajamos un grado, me queda 6x, más 7. Y en el denominador dejamos la función. ¿Sí? Es simplemente derivar esta expresión y dividir entre ella misma. En este caso se hizo una simplificación. Si se pueden fijar acá, el 4 es un número par y el 2 también. Por lo tanto se dividió numerador y denominador todo entre 2. Por eso me quedó la mitad de cada término. Entonces vamos a hacer en concreto cómo es la derivada para las funciones que estamos trabajando. La función logarítmica esta, si vamos a aplicar la derivada, me quedaría derivada de 2x menos 5, que es 2, sobre la misma expresión, que es 2x menos 5. Bien, una vez que tenemos la expresión de la derivada, dijimos que nos va a informar sobre si la función es creciente o decreciente. Y eso viene dado por el signo. ¿Cómo vamos a hacer? Y bueno, tenemos que estudiar el signo. Para estudiar el signo de una división, vamos a ver la existencia para empezar. Tenemos que 2x menos 5 debe ser diferente de 0, porque no podemos dividir entre 0. Si despejamos la x acá, nos queda que la x no puede ser 5 medios. Por lo tanto, la existencia de esta expresión implica que la x no vale 5 medios. Cuando vamos a estudiar las raíces de esta división, nos encontramos que tenemos una constante, 2. Una raíz, o sea, pensar en cuándo esta división nos da 0, es si el numerador da 0. Pero como el numerador es una constante, porque vale 2, jamás va a valer 0. Eso significa que
no tenemos raíces, porque no hay manera de que arriba me quede un 0. Entonces, para estudiar el signo, lo único que tenemos es el punto de no existencia, que es 5 medios. Entonces, lo único que vamos a colocar acá es el 5 medios. ¿Cómo sigue? Y bueno, signo de arriba del numerador es positivo, signo del denominador del término de mayor grado es positivo, por lo tanto, positivo sobre positivo da positivo, entonces, al pasar para este lado nos queda negativo, más, menos. Falta algo importante, esto no está terminado. Hay que considerar la existencia de la función. Recuerden que la función esta tiene sentido para valores mayores que 5 medios. Entonces, para valores menores no tengo función. Si no tengo función, tampoco puedo tener derivada. No tiene sentido. ¿Cómo puede haber derivada de una función si la misma función no existe en un punto? O en una zona, mejor dicho. En un intervalo. Entonces, en esta zona tenemos que indicar que la derivada tampoco va a existir. Por lo tanto, que acá nos haya dado negativo no nos va a afectar. ¿Sí? Cuando tenemos funciones logarítmicas ocurre esto. Que en la derivada no aparecen las condiciones reales de la existencia. Simplemente están limitadas. Nos dice que la x tiene que ser distinto de 5 medios. Esto no nos muestra que la x tenga que ser mayor que 5 medios. Pero como habíamos hecho la existencia de la función original, entonces debemos considerar esto. Y es lo que se hace. Por lo tanto, lo único que le agregamos acá es que acá, en esta zona, no existe la función derivada tampoco. Entonces, ¿qué es lo que nos quedó en limpio? Este signo de la derivada primera. ¿Qué significa? Que si el signo es positivo aquí, la función es creciente. Como en ningún momento se anula y no hay cambio de signo, entonces no hay ni máximo ni mínimo. Lo representamos con una flechita ascendente hacia la derecha. ¿Sí? Entonces el signo de la derivada nos quedó de esta forma. Positivo, función creciente. Vamos a trabajar ahora con la derivada primera, pero de la segunda función. Bueno, la derivada de esto es menos 1. Dividido la expresión esta, nos queda esto que está acá. Lo que hay a la derecha es una simplificación simplemente de signos. Como todos los signos son negativos, simplemente se multiplica por menos 1 cada término de la expresión y nos queda esto. Como se multiplica tanto numerador como denominador, la expresión queda inalterada. Pero no pasa nada si no hacen este paso, si lo dejan así, da exactamente lo mismo. Entonces, vamos a estudiar esta derivada y ver qué nos queda. Primera cosa, la existencia. No puede ser la x menos 4, 0, donde x tiene que ser diferente de menos 4. ¿Sí? Esa es condición, sí o sí que debe darse. Raíces no tenemos, porque tengo un 1 que es constante. El 1 nunca puede ser 0. Es siempre 1, no tiene. Esto pasa siempre que tengamos en el numerador una constante, no hay raíces. Entonces para el signo solamente tenemos que tener en cuenta la raíz del denominador, que es menos 4. Y bueno, positivo sobre positivo da positivo. Si lo hubiera trabajado así, negativo sobre negativo también me da positivo. Por lo tanto, no me cambia el resultado. Si acá es más, acá pasa a ser menos. Entonces, si le agregamos la condición de existencia, que aquí la x tenía que ser mayor o igual que menos 4, perdón, mayor estricta que menos 4, indicamos que acá no existe. Por lo tanto, este más no nos va a afectar para nada. Simplemente nos queda que la función es decreciente. No tiene máximo ni mínimo porque no hay raíces aquí. Nos queda el último paso del estudio analítico, que es la derivada segunda, que es la derivada de la derivada primera. ¿Sí? La f segunda es f' de la f'. Entonces vamos a partir de la derivada que habíamos obtenido. En el caso de la primera función era esto, y es una división. Por lo tanto, aplicamos la fórmula para derivada de una división. La fórmula de la división era esto. Entonces, derivada del numerador, u', es 0. Por v, que es el denominador, 2x menos 5, menos el numerador, que es 2, por la derivada del denominador, v', que es la derivada de esto, simplemente un 2. Es este segundo 2 que aparece acá. Todo dividido el denominador al cuadrado. Y bueno, 0 por cualquier expresión es 0, esto no lo tenemos, entonces nos queda menos 2 por 2, que es menos 4, y acá nos quedó la expresión de la derivada segunda, que ahora vamos a pasar a estudiar los signos y la interpretación. Esta derivada segunda tiene como condiciones de existencia, de nuevo, que 5 medios no puede ser la x. Como arriba tenemos una constante en el numerador, no hay raíces.
Por lo tanto, el signo simplemente viene determinado por el punto de no existencia. Negativo el signo del numerador, positivo el del denominador, menos sobre más da menos, arrancamos con negativo. Como este factor está elevado al cuadrado, implica que la raíz de acá, del denominador, es doble. Por lo tanto, lo marcamos con 2 rayitas y eso implica que el signo, si acá es negativo, acá sigue siendo negativo, no cambia. Y después le agregamos la existencia. La función tenía que ser mayor a 5 medios, por lo tanto, para valores menores a 5 medios no existe. Y es lo que está marcado acá. Por lo tanto, solamente nos interesa ver que es negativa la concavidad, que es la información que nos brinda la derivada segunda. No hay cambio de signo en el punto de inflexión, no hay puntos de inflexión, por lo tanto, no tenemos más nada para estudiar de la derivada segunda. Pasamos a la derivada segunda ahora de la segunda función. Teníamos la derivada primera, que ya la habíamos calculado, que era esto, también es un cociente. Por lo tanto, vamos a aplicar ahora la derivada del cociente. Derivada del numerador, 0. Por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador, o sea, la derivada de x más 4, que es 1. 0 por algo me da 0, me queda menos 1, y el cuadrado del denominador lo escribimos así, sin desarrollar. En la existencia tenemos que la x no puede ser menos 4, porque si no se anula el denominador. Raíces no tiene, porque tenemos una constante en el numerador. Y cuando vamos a representar el signo, de nuevo, tenemos solamente que ubicar la única raíz que tenemos, que encima es doble, porque está elevado al cuadrado, este divisor. Menos sobre más me da menos, y por ser raíz doble no cambia el signo. Y después de haber hecho el signo se agregan las condiciones de existencia, que son que la x tenía que ser menor que menos 4, por eso indicamos con rojo esta zona. Acá no tenemos función. De ahí que nos queda concavidad negativa, y como no hay raíces y no hay cambios de signo, no tenemos tampoco puntos de inflexión. Y acá terminamos la parte analítica de la función. Acá termina el análisis, ¿sí? Y nos toca pasar a los gráficos. Entonces, para pasar a dibujar la gráfica, a bosquejar la gráfica, tenemos también una serie de pasos. Así como había una serie de pasos para hacer el análisis, también tenemos para hacer el bosquejo. Y aquí está el orden. Primer paso, trazar asíntotas verticales si las hay. Si no las hay, no se trazan. Indicar las raíces, que también se marcan con una línea punteada o cortada, o trazo cortado, vertical. Si no hay, este paso tampoco se hace. Se indica el signo, como hacíamos con las funciones racionales, o sea, tachando lo contrario al signo. O sea, por ejemplo, si es positivo el signo en un intervalo, se tacha la parte de abajo del eje de x, y si es negativo, al revés. Siguiente es que hay que indicar las asíntotas verticales, ¿sí? De qué lado dan infinito el límite. Eso es como una rayita, ¿sí? O sea, si tenemos una asíntota vertical trazada, que es el primer paso, tenemos que indicar si el límite daba más infinito o menos infinito, el límite lateral, con una rayita, que lo vamos a ver en todo un ratito cuando vemos los ejemplos. Si hay asíntotas horizontales u oblicuas se trazan, en este caso no teníamos, y deben indicarse todos los puntos que se tengan como dato. Por ejemplo, cortes del eje Y, si tenemos máximos, si tenemos mínimos, si tenemos puntos de inflexión. Y por último, se unen todos los puntos, ¿sí? Para obtener el gráfico, pero hay que respetar la información que nos da la derivada primera y la derivada segunda, concavidad, crecimiento y todo eso. Pero lo vamos a ver en la práctica con los ejemplos que se habían seleccionado. Entonces vamos de a poquito y vamos a graficar de forma paralela ambas funciones. Primero una, después la otra, pero paso por paso. Vamos a empezar por la primera función, que era logaritmo de 2x menos 5. Acá tenemos el resumen de lo que obtuvimos cuando hicimos el análisis, es decir, el dominio, el estudio de la continuidad, el signo, ramas infinitas, derivada primera y derivada segunda. Teníamos entonces que no existía el corte con el eje de la y, una asíntota vertical en x igual a 5 medios, este signo, en la derivada primera, que la función era creciente, y en la derivada segunda, que la concavidad es negativa. Entonces empezamos por el primer paso. Asíntota vertical, trazo lleno. En 5 medios teníamos la asíntota. La raíz valía 3. Bueno, lo hacemos con trazo cortado.
Ese es el primer paso a hacer, ¿sí? Asíntota vertical y las raíces con trazo cortado. Siguiente, indicar el signo. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, tachando, dijimos. En este caso queda más prolijo, lo hice sombreando, pero a mano se puede hacer a través de un rayado. Entonces, para esta función, teníamos que el signo era positivo a la derecha de 3, por eso tachamos la parte negativa. Entre 5 medios y 3 el signo era negativo, de ahí que tachamos la parte superior. Y a la izquierda de 5 medios no teníamos función, por lo tanto sombreamos todo, tachamos todo. Ahí no hay gráfico. Luego con una rayita se marca la continuidad, que es lo que está marcado acá. Cuando se hizo el límite de 5 medios por derecha nos había dado menos infinito, entonces lo indicamos de esta forma, para que la gráfica cuando se acerque aquí se va a ir pegando a la asíntota sin llegar a tocarla. Como no hay asíntotas horizontales o oblicuas, no se marcan. El corte con el eje Y no existe, tampoco lo marcamos en este caso. De haberlo, se marca el punto. No tenemos máximo, no tenemos mínimo, no tenemos punto de inflexión, no los representamos. Si los hubiese, habría que calcular la ordenada de ellos para ubicarlos. Es decir, si hubiéramos tenido el valor de la X, también precisamos el valor de la Y para poder representarlos. Pero en este caso no los tenemos, por lo tanto no lo vamos a representar. Y acá queda la gráfica de la primera función. Lo único que agregamos fue la gráfica en sí. La derivada primera decía que era creciente y es lo que podemos ver acá, sigue siempre subiendo. La derivada segunda nos decía que la concavidad era negativa y eso se puede comprobar. Y bueno, acá se va pegando porque teníamos una asíntota. Cuando hicimos el estudio de ramas infinitas nos había quedado dirección asintótica paralela al eje X. Eso significaba que se iba achatando y fue lo que está marcado acá. Vamos a pasar entonces a la segunda función, la g de x. Teníamos que el dominio era que los valores de la x tenían que ser menores a menos 4. Que no existía el corte con el eje de la y. Este era el signo. Teníamos dirección asintótica paralela a OX, o sea que se achataba para menos infinito. La derivada nos decía que era decreciente la función y con concavidad negativa. Entonces, empezamos de vuelta con asíntota vertical, es lo primero que se marca, el menos 4. La raíz con trazo cortado, que era menos 5. Después el signo. Se sombrea lo contrario a lo que aparece en el estudio del signo. A la izquierda de menos 5 era positivo, tachamos la parte negativa. Entre menos 5 y menos 4 era negativo, tachamos la parte positiva. Y a la derecha de menos 4 no existe la función, por lo que tachamos todo. Ahora nos toca los puntos que no los representamos porque no tenemos acá ni máximo, ni mínimo, ni punto de inflexión, ni corte con el eje de la y. Lo único que tenemos que hacer es respetar lo que ya tenemos. Una asíntota vertical, que el límite por de izquierda de menos 4 daba menos infinito. Cuando teníamos ramas infinitas nos había dado dirección asintótica o paralela a OX, o sea que se va achatando la gráfica. Y las derivadas nos decían que la función era decreciente, fíjense que de izquierda a derecha va bajando, y la derivada segunda nos decía que la concavidad era negativa. Respetando eso, queda terminada la gráfica. Y aquí terminamos el análisis y la representación gráfica de funciones logarítmicas. Espero que se haya comprendido. Cualquier consulta la pueden hacer en los comentarios o también pueden